Desde su gestación, el sexenio de López se pensó como un acto de demolición y está a punto de concluir. Al día de hoy, la utilidad de López está en ceros. Primero, porque ya casi demolió todo. Y lo que no ha demolido al día de hoy, ya no lo va a demoler jamás. Por eso está nervioso y es bueno saber por qué. En fechas recientes, hemos empezado a ver ciertos sucesos muy curiosos en torno a la figura presidencial en México. Usted los ha visto y si no, aquí se los voy a comentar. Mire usted, hemos estado viendo reclamos callejeros al señor que cobra como presidente. Hemos visto que ya no vuela en aviones comerciales. El señor ya utilizó por fin los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Hemos visto también que en Palacio Nacional a alguien se le ocurrió proyectar mensajes de apoyo en la fachada para el señor que cobra como presidente. Hemos visto cada vez más vallas en torno a Palacio Nacional. Cada vez son más altas, cada vez son más continuas, sobre todo en estas fechas cuando se acerca la megamarcha feminista. Hemos visto también un pañuelito blanco que se asoma con frecuencia en la kermés mañanera. ¿Qué estamos viendo, mexicanos? Lo que vemos es miedo. Quiero comentarles aquí tres cosas. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué significa? ¿Y qué nos convendría a usted y a mí hacer en este contexto? No está fácil. Note por favor lo siguiente. Al señor Andrés López se le está acabando el tiempo. Es más, al señor López le está sobrando mucho sexenio y le está faltando capacidad. Le faltó poder. No poder como lo entendemos en el entorno político, sino como capacidad personal. López es muy torpe y ya todo el mundo se dio cuenta. Tenemos pues un sistema que está colapsando. Tenemos un sexenio que todavía tiene mucho tiempo de vida, pero el señor que está a cargo ya no tiene nada de tiempo, ya no tiene nada que hacer. Todo esto ha venido a ser cada vez más evidente a raíz del escándalo de la Casa Gris. El reportaje que evidencia la corrupción del presidente López, de su hijo, de su nuera la cabildera gringa, pues ha dejado ya al gobierno sin ese barniz de honestidad que era lo último que le quedaba por exhibir. El señor Andrés López eternamente tuvo tres banderas políticas para defender: el combate a la pobreza, la defensa nacionalista de México y el combate a la corrupción. Bien, evidentemente el combate a la pobreza ya fracasó. Las transferencias directas que hace este gobierno no están alcanzando para que el pueblo bueno y justo ignore el alza en precios y las demás carencias. Esa bandera ya se perdió. La segunda bandera, la defensa nacionalista de México, se fue al diablo desde la época del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. Andrés López se tiró de panza para que Trump le pasara encima una y otra maldita vez. Entonces la defensa nacionalista se acabó. Le quedaba solo una bandera a Andrés López: la de la honestidad, la de que no somos iguales. Bueno, esa la perdió gracias al reportaje de la Casa Gris. Llevamos casi un mes hablando de ello y ese tema ya no se va a acabar. Cada vez que desde Palacio Nacional intentan un control de daños, hunden más tanto al supuesto presidente como a su hijo. Bien, usted sabe que el presidente de la República en México es un tensor entre grupos, es un mediador. Y López nunca supo serlo y ya no lo va a hacer. Ya quedó claro que no puede. El hecho de ya no tener ninguna bandera política le quita credibilidad. Y un presidente sin credibilidad es un presidente con baja legitimidad. Cada vez que anuncia una decisión, que propone un cambio,
su legitimidad acusa una caída grave. Y esa es una pésima noticia para los grupos, para el propio López, para usted y para mí. Para entender lo que está sucediendo en este momento, tenemos que diferenciar entre varias cosas. No es lo mismo Andrés López que el régimen que intentó restaurar. No es lo mismo López que el grupo de grupos que se puso de acuerdo para colocarlo en la silla. Son cosas diferentes, por más que haya gente interesada en mezclarlos en forma indisoluble. No es así. El señor Andrés López va por un carril y el régimen que intentó restaurar va por el otro. Lo separa la ineptitud de López, que yo supongo que fue considerada por quienes lo pusieron en la silla. No lo sabemos, pero quiero pensar que así fue. En todo caso, hay gente interesada en que esa disociación no se vea, que no se acuse recibo de ella. Vimos en fechas recientes al grupo parlamentario de Morena en el Senado con un desplegado patético, risible, paródico, que finalmente es un grito desesperado. Los y las senadoras de Morena salieron a decirnos que López encarna a la patria. Hoy nomás esa López encarna a la patria. No, por supuesto que no. Pero les interesa mantener ese discurso porque saben que en el momento en que López y el régimen se disocien, ambos pierden mucho y vamos a entrar en una zona muy peligrosa. Si ya entendimos que estamos ante una pérdida de credibilidad y de legitimidad por parte de López, y que López y su régimen son cosas diferentes, debemos entender nosotros, mexicanos, que estamos en riesgo de que todo esto se vaya al diablo. Todo esto me refiero al régimen e incluso al sistema político mexicano que ya venía cascabeleando hace un buen rato. Ese desplegado de los senadores de Morena busca mantener la cohesión entre el discurso y los hechos. Es imposible, pero lo van a intentar. ¿Por qué? Porque sin ello se quedan sin cosa alguna. Y entonces sí vamos a estar todos. Permítame explicarlo. Si suficientes actores políticos, grupos o individuos acusan recibo de esa disociación entre el líder, Andrés López, y el régimen o proyecto que intentaron restaurar, entonces corren el riesgo ellos, y con ellos nosotros, de quedarnos sin cosa alguna, de que esto, que ya viene funcionando muy mal, el sistema político mexicano, termine por romperse. Tristemente, hay muchas personas en México que creen, de buena fe, que en cuanto esto colapse, de inmediato va a surgir algo mejor, nuevo, útil, y no es así. De hecho, si este sistema colapsa, en las condiciones en que venimos, es más fácil que todo se vaya al diablo aún peor. Sí, aún peor. Yo sé que para muchos lo peor que le puede pasar a México es Andrés López y no es así. Al día de hoy lo peor que le ha sucedido a México sí es Andrés López. Pero por mucho todavía tenemos camino para abajo. Y debemos de entenderlo. No hay que permitir que nos ciegue él. Nunca podríamos estar peor, porque es una grave mentira. Esa separación entre López y su régimen comenzó desde su segundo año de gobierno y quedó clarita en las elecciones del año pasado, en el 21. Si usted recuerda, Morena obtuvo mejores resultados en las elecciones locales que en la elección federal. Hubo una discrepancia, una disociación. Incluso localmente, en la sede del Poder Federal, la Ciudad de México, Morena obtuvo mucho menos votos que en la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente hay grupos de poder que ya decidieron marcar distancia con López. Ya se lo están saltando. Incluso lo podemos ver en las noticias todos los días. El fiscal, el director de CFE, que son de los dueños más poderosos de Andrés López, ya ni siquiera intentan hacer pasar por él sus decisiones o validarlas. Ya se van por la libre. Imagine usted lo que va a suceder cuando todos los grupos
ya a niveles más abajo, decidan ignorar al señor que duerme en el Museo del Zócalo. Esto se va a hacer un desgarriate. Y si suponemos que automáticamente vamos a suplirlo por algo mejor, le estamos concediendo muchísima, pero de verdad, muchísima capacidad a esta sociedad y a este sistema. No va a suceder. Lo más fácil es que empeore. Hoy ya no tenemos muchas salvaguardas que antes teníamos. Entonces tenemos que hilar muy fino, mexicanos. Todo lo que huela a nuevo, anormal, fuera de guión, tenemos que tomarlo con pincitas. Tenemos nosotros que considerar un escenario en el que sí estamos muy mal, pero tampoco podemos reventarlo todo, porque lo que surja de ahí nos puede mandar a un limbo político, cívico, incluso sistémico. Vamos a caer en un caos. Y en el caos todos perdemos. Y los que más perdemos somos los de a pie. Esto es usted y yo. Hay que evitarlo. No seamos ingenuos. Todo lo que nos vengan a vender como salida fácil, como producto milagro, como remedio poderosísimo, es más fácil que nos mande al diablo a que nos saque un poquito del hoyo. Si ya entendimos que todos estos sucesos nos están marcando una pérdida de credibilidad y de legitimidad en el tipo que cobra como presidente y por extensión en su cargo, y si ya entendimos también que eso está colocando a la sociedad mexicana en el riesgo del colapso del sistema político dentro del cual vive, entonces ahora tenemos que entender qué nos toca hacer. Imagine usted que México en este momento es una balsa que venía a toda madre, pero se deterioró muy rápido. Es una balsa que tiene ya perforaciones en el casco, algunas debajo de la línea de flotación. Es una balsa que ya no trae motor, viene nada más con el vuelo y va con la corriente. El motor se averió, tiene un daño muy severo. No tiene timón, tristemente, y hay que decirlo, no tenemos timón, ya no hay formas de administrar el poder, de dirigir al país. Eso nos sirve porque ya no nos llevan al desastre, pero nos que no tenemos manera de retomar el rumbo, por lo menos no una manera expedita. Y además, como si el estado de la balsa fuera poco, además tenemos mal tiempo. Pandemia, guerra, cortes en las cadenas de suministro mundial, la cosa no pinta bien, no está padre. Bueno, ¿qué nos toca hacer? La balsa viene muy mal, pero aún no se hunde. Y nos debe de importar que no se hunda, porque venimos en ella, todos. Los que votaron por ese güey, los que no votamos, los que anulamos, todos venimos en la misma balsa. Y tenemos que mantenerla de alguna manera flotando hasta alcanzar la orilla. Llegando a la orilla, miren, hacemos maravillas, arreglamos la balsa, la remachamos, surcimos las velas, restauramos el motor y sobre todo bajamos al que nos está haciendo aquí un... Bueno, ¿qué toca en este momento? Utilizar la ley, utilizar el discurso opositor a través de medios y de redes sociales. ¿Qué nos toca hacer ahora? Tenemos que hacer alianzas nuevas, inventar nuevas formas de asociación, aquí dentro del país, y hacer alianzas también con la gente que está afuera y que tampoco quiere que este país se vaya al diablo. Esto todavía es una democracia, mexicanos. Y hay muchas personas y muchas instituciones dentro y fuera del país interesadas en que lo siga haciendo. Aprovechemos eso, utilicemos la ley, utilicemos los medios, comuniquémonos, verbalicemos las cosas que realmente nos afectan. Dejemos de distraernos con temas lanzados desde el régimen para entretenernos, para ocupar el discurso público. Olvidémonos ya de eso. Olvidémonos de la estúpida revocación de mandato. No tiene ningún sentido ese ejercicio, es de propaganda. Hay que bajarle el volumen y desecharlo. No nos sirve, no hay una forma en que nos sirva.
deje usted de considerar su participación, de sopesar si va o no va, nada más olvídese de ella y vamos a estar mejor. Esa es la invitación el día de hoy. Vamos a trabajar en ello, mexicanos, y le aseguro que nos vamos a divertir. En una de esas llegamos a la orilla. Ojalá. Gracias por escucharme, gente de bien. Este fue El Campanazo. Los espero aquí la próxima semana. Hasta entonces, cuídense lo que me gusta. Adiós.